Bueno, muchachos, bienvenidos, buenos días. Hoy tenemos un invitado a la clase, él es fisioterapeuta, ya enseguida él nos va a contar como su recorrido como fisio y los estudios complementarios que tiene. Lleva más de 16 años ejerciendo su profesión. No le hagan el cálculo de la edad, por favor, ni se Hágale, dejen guiar por sus apariencias. Eh, Estamos en cuarentena, así que todo se vale, ¿cierto? todo se vale. Bueno, a los muchachos que están conectados en línea, pues en este momento en vivo, muchas gracias por aceptar la invitación, por aceptar seguir en contacto, independiente de las circunstancias, de la normalidad académica que tenemos, de la contingencia sanitaria. Yo espero que todos estén muy bien, que se estén cuidando en sus casas, que sus familias estén bien. Recuerden que el Instituto de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia tiene sus líneas y sus redes disponibles si alguno tiene una necesidad específica en salud, en alimentación, en la parte psicológica, en la parte psicosocial, lo que necesiten, pues todos los profes estamos como a disposición. El correo que ustedes tienen mío también está a disposición. Si hay algo en especial en que yo pueda aportar o ayudar o gestionar, pues el correo está habilitado también para eso. El esfuerzo desde lo académico es tratar de mantenerlos enganchados pues con el tema de la materia, más allá de la nota. Desde el primer día de clase les dije que esto es un tema que es para la vida, que somos los profesionales encargados del movimiento corporal humano y garantizar el bienestar y la salud, pues es lo más importante, más allá de la nota. Angie me preguntó por correo que cómo estábamos con lo de las ayudas didácticas que hicimos al principio. Entonces a todos los que están viendo este video y los que lo están viendo en diferido, les digo, tengan la lista, ténganlo ahí, en el momento que podamos sacar notas, pues les voy a pedir la evidencia de la elaboración de esas fichas, de esas ayudas didácticas, lo mismo del taller número 1, lo mismo de su programa de prevención de lesiones, o sea, no esperen a que termine la contingencia, que termine la normalidad académica para ponerse pilas en la elaboración de eso, ténganlo listo, porque todavía nos faltan algunas semanas del semestre, y no solo les va a servir para la vida, sino que si en algún momento vamos a poder sacar las notas, pues hay que sacarlas de las cositas que se hicieron. Y si las tienen listas, pues es sino presentar la evidencia y listo. Entonces, para comenzar con el invitado, pues quiero decirles que esta dinámica de invitados la empecé a hacer precisamente porque si bien no podemos avanzar en nuevos temas, del programa, hay muchas percepciones de los otros profesionales de las ciencias aplicadas al deporte, ya sea colegas de ustedes o médicos como el que tuvimos la semana pasada, o en este caso un colega mío del área de fisioterapia. Entonces, esa percepción de lo que ellos ven en su quehacer profesional, en su rol académico, desde también desde su percepción personal, no solo lo profesional. Entonces, nos van a abrir a nosotros también como el panorama, nos van a permitir a nosotros mirar cómo los ven a ustedes como estudiantes y como profesionales en sus respectivas áreas, cómo los ven de afuera, qué significa, digamos, que a uno le llegue un entrenador de otra universidad o un empírico, que es trabajar con ellos y que es trabajar con un profesional, ¿cierto? Entonces, sin adelantarme más en las preguntas, Víctor, entonces les presento, él es Víctor Jiménez, fisioterapeuta, egresado de la Fundación Universitaria María Cano hace muchos años, muchos, más que yo. Entonces, Poquito nomás. él ya nos va a contar qué otra preparación tiene, pero antes de eso quiero decirles que él
hace parte del nuevo grupo de profesores que va a ingresar al instituto apoyando el programa de fisioterapia. Está liderando junto con otros 2 docentes el tema de diplomado en readaptación deportiva. Él tiene unos conceptos incluso diferentes a los que hemos venido trabajando. Entonces ahorita también vamos a hablar de ese tema. ¿Listo? Entonces, Víctor, cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia y para arrancar con las preguntas. Listo, Carito. Muchas gracias primero, darte el agradecimiento por la invitación, por la presentación y muchas gracias a los muchachos que están aquí conectados. Bueno, mi nombre es Víctor Jiménez, ya llevo más de 16, 17 años creo que ejerciendo la profesión, gracias a Dios. Me gradué, como dice Caro, de la María Cano, hice una especialización de gerencia de IPS hospitalaria que llaman ahora en el CES en el 2009 y he venido haciendo mis especializaciones y mis cursos y mis certificaciones en el área deportiva en Exos en el 2012, lo hice en la Ciudad de México, el diplomado en rehabilitación deportiva y básicamente el 80 al 90% de mi experiencia se ha basado básicamente en ese perfil, en rehabilitación de lesiones deportivas a pacientes deportistas profesionales o pacientes que no son profesionales, pero que tienen su expectativa deportiva de retorno a su actividad y ese es como ha sido mi línea de trabajo. En este momento me ejerzo como fisioterapeuta independiente y también hago parte del cuerpo técnico de una selección de médicos de fútbol que se llama Médicos Antioquia, en el cual participamos en mundiales, en Juegos Olímpicos cada año. Este año, obviamente, por la situación y la contingencia no se pudo realizar porque son todos los veranos de Europa, es en junio, julio. Entonces, este año, por obvias razones, no se pudo participar, pero todos los años venimos trabajando con este grupo ya desde el 2012. Y esto es un poquitico como un resumen, Caro y muchachos, de mi perfil. Muchas gracias, Víctor. Bueno, entonces, lo primero, ¿cómo te ha ido a ti? Y creo que tu compañero, pues con el que has trabajado como mano a mano, es egresado precisamente de la Universidad de Antioquia. ¿Cierto que sí? Es de la universidad. Sí, Nicolás Precisamente a Ramírez. uno que me Sí. recomendaste hace poco. Sí, Nicolás Ramírez hace parte, es el preparador físico de la selección de médicos de Antioquia y es egresado de educación física de la Universidad de Antioquia. Hizo la especialización de fisiología del ejercicio, tengo entendido, no me acuerdo el nombre específico de la especialización de fisiología. Hay algo de la Antioquia, hay un posgrado, lo hizo también ahorita, terminó el año pasado y ha hecho parte de cuerpos técnicos de selección Antioquia juvenil. En este momento está en estudiantil y está con nosotros en los médicos de Antioquia, sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces eso me da pie para preguntarte, ¿cómo es esa relación laboral con un preparador físico licenciado en educación física? ¿Cómo es el tema de dónde a dónde va cada uno? ¿Cómo es el tema de los roles? Si él tiene que ver con la parte final de las personas, de los jugadores que han estado lesionados, o tú los haces como todo ese proceso. En este caso, que pones el ejemplo de Nicolás, o si has tenido otra experiencia con otros preparadores. No, yo la mayor experiencia que he tenido en trabajo colectivo de equipo de fútbol ha sido con Nicolás. Y la forma como hemos venido trabajando la tenemos muy clara desde el principio. Clara es que cuando Nicolás llegó yo ya estaba, entonces a mí me tocaba hacer un poquitico de todo, pero ya cuando Nicolás llegó, cuando llegó la figura del preparador físico, entonces ya nos reunimos obviamente en varias ocasiones ¿cómo es? A colocar muy claro los roles y el funcionamiento de cada uno. Entonces, me explico con un ejemplo. Futbolista o deportista lesionado, evento de lesión. O por obvias razones, nosotros como es un equipo de médicos, entonces tenemos ahí la herramienta de un diagnóstico certero y con todas las ayudas médicas a la mano. Entonces, lo primordial aquí, como en la mayoría de los procesos, creo yo, y como debe de ser, es un diagnóstico certero de base. Al tener un diagnóstico certero de base, nosotros ya tenemos un direccionamiento claro hacia el tratamiento, siempre y cuando haya un diagnóstico, vuelvo y repito, de base, que nosotros dependemos como fisioterapeutas, desde mi percepción, de un diagnóstico. Nosotros al tener ese diagnóstico empezamos a iniciar nuestro proceso y nuestro trabajo.
Empezamos la parte de rehabilitación, esa parte la hacen conmigo. Dependiendo el grado de lesión, atacamos la fase. Si es una fase muy aguda, la parte de manejo del dolor. Entonces, no todo es trabajo de campo. El hecho de que yo esté con ellos ahí no quiere decir que entonces yo, por ejemplo, la fase 1, que es manejo del dolor, ¿cómo la vamos a manejar en un campo? No. La fase 1, que es la parte de manejo del dolor, toda esa parte inicial, dependiendo la logística, se las hago yo, ellos van a otros sitios y se las realizan. Cuando ya ellos regresan, que ya están en fase de retorno al campo, que es donde estoy yo, se les realiza unas valoraciones para determinar junto al médico si ya está listo para realizar ciertas actividades de campo. Cuando ya está en ese proceso, hace parte de mi trabajo, hace parte de mi proceso, de mi trabajo. Nicolás está con toda la preparación física del grupo sano, por llamarlo así, del colectivo del grupo de fútbol sano normal. Está haciendo sus trabajos con su programación, con su planificación. Y ya cuando va evolucionando el proceso, nosotros tenemos una figura que se llama comodín, que es ingresar al deportista, al futbolista, sin ningún tipo de contacto. Se le coloca un peto de otro color y ahí sí yo entro en una conversación con Nico, el preparador físico. Le digo, ve Nico, ya este jugador está para empezar a realizar 30 minutos de fútbol sin oponencia, sin oposición. Coloquémoslo a jugar sin que nadie lo toque para que me haga el favor y me vas teniendo estos jugadores en cuenta. Se los voy pasando dependiendo de la cantidad que haya y él los va colocando bajo direccionamiento de lo que le vayamos diciendo. Nicolás lo coloca con esas condiciones. A medida que van pasando las semanas, vamos valorando el deportista lesionado, la lesión cómo va evolucionando. Nosotros no funcionamos por tiempo, por fases, sino por tiempos, por objetivos cumplidos, perdón. A medida que nos va cumpliendo objetivos, nosotros los vamos dando de alta. ¿Alta qué quiere decir? Vamos dándole más minutos, quitándole la figura del comodín, vamos colocándoles más oponencia hasta que pasamos a un evento real de juego, vamos soltándolo más tiempo hasta que en su plenitud, cuando está al 100%, lo devolvemos a fisioterapia, le hacemos una batería de ejercicios, llamamos nosotros, que son pruebas funcionales, junto con el médico que nos dio el diagnóstico, que por lo general el 100% es el compañero del equipo. Hay deportólogos, hay ortopedistas del área deportiva, entonces nos dicen, listo, ya está listo, 100%. Y Nicolás siempre, el preparador físico, para contestarte un poco tu pregunta, Caro, siempre va de la mano en la parte comunicativa. Y cuando yo lo mando de comodín, es que empezamos a relacionarnos mucho más él y yo, y él se va encargando de la parte de empalme al campo como tal. En nuestra figura, en nuestro equipo, en nuestra relación, en nuestro trabajo del día a día, tenemos claro que la parte de rehabilitación en campo la hago yo, como readaptador y fisioterapeuta de la lesión, y la parte de empalme al 100% de alta la hago con Nicolás y Nico se encarga ya de empalmarlo la parte física con su planificación. Ese es básicamente como un resumen un poquitico largo, Caro, y muchachos. Muchachos, les recuerdo que si en algún momento tienen una pregunta, la pueden escribir al chat o pueden activar su micrófono y hacer la pregunta, ¿listo? Bueno, Víctor, sí, quedándonos un poquito como en las primeras fases y recordándoles, muchachos, que hemos venido hablando de más o menos 5 fases de rehabilitación, ¿cierto? Es como el estándar hablar de 5, algunos protocolos hablan de 7 o incluso de 9 fases, o hay otros un poquito más atrás que hablaban de fase 1 y fase 2 de rehabilitación, no otra fase 2, fase 1 y fase 2, pila. Donde esas primeras fases, la 1, la 2, es un poquito más el manejo de dolor, disminución de la inflamación, mejorar los arcos de movilidad, si están muletas, soltar las muletas, si tiene una inmovilización, pues soltar la inmovilización. Y esa fase 3, que es un poquito más larga, donde empezamos a actuar como ambas, como digamos la parte de la preparación física y sin soltarlo de fisioterapia. Hola. Hola. Entonces, también ya toda la parte funcional, toda la parte de volver a trotar, de volver a lanzar, de volver a las actividades básicas cotidianas full, sin dolor, con arcos de movilidad completos, con niveles de fuerza, ¿cierto? Hay unas preguntas que los muchachos me han hecho como, profe, listo, ¿y si tengo un desgarro, qué hago? ¿Y si tengo un esguince, qué hago? ¿Y si tengo tal? Entonces, hay una situación real y es que ambas profesiones nos hemos dejado, hemos sido
nos hemos dejado permear por otras, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos están solos en sus escenarios reales Es una de realidad. práctica y laborales, ¿cierto? Entonces, hemos empezado a hacer como una lista de signos de alerta. Entonces, ahí era donde yo quería como plantearte la pregunta, sin salirnos de las primeras fases, tanto en el manejo inicial. ¿Qué crees tú que ellos, cuáles son los elementos que ellos deben tener para aplicar en ese manejo inicial de una lesión? Y si están definitivamente solos. Es que nosotros tenemos, yo tengo un estudiante ahí que no sé si está conectado, pero además que después ve este video, que tiene a cargo unas categorías en un club y está solo. Él con 22, 28 niños, como muchos de ellos que están haciendo su práctica en la escuela, por ejemplo, y entonces ya, y esos niños son del CISBEN, o ni CISBEN tienen, lo único que tienen en su vida el aliciente es la actividad que hacen, el fútbol, el bicicross, o el ultimate, o lo que estén haciendo. Entonces, es un panorama real, ¿cierto? Están solos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que ellos como entrenadores, educadores físicos pueden tener, o cuáles son esas herramientas que ellos deberían tener básicas, tenerlas acá para poderlas aplicar en bienestar y la salud de esos niños o de esos jóvenes, dadas las circunstancias? Ve, Caro, esa pregunta es muy buena y la hemos visto mucho en todo este tiempo que hemos estado con la posibilidad de escuchar tantos congresos y tantas actividades académicas que gracias a Dios ha habido. Y ha sido un tema muy repetitivo y muy recurrente. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es una realidad y más alta que de lo que vos estás diciendo, para mí es una realidad muy, muy alta. O sea, están totalmente solos, no hay médico, no hay cuerpo técnico, salen sin diagnóstico los pelados, se lesionaron y yo aquí para dónde cojo. Es básicamente lo que me estás diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi punto de vista, mi recomendación, yo opino que debemos tener una base académica anatómica muy importante. Entonces, la invitación inicial es a prepararnos constantemente y a tener una base académica importante de anatomía, de los conceptos básicos de la anatomía, inicialmente por los grupos musculares, tan sencillo como eso. El 90 al 80% de las lesiones en una actividad física deportiva, en ejemplo el fútbol, son musculares o de tejido blando. Entonces, yo sí o sí tengo que saber bases anatómicas o saber qué porción o qué grupo muscular se está quejando o qué zona anatómica se está quejando el deportista o el usuario, el cliente, como lo queramos llamar. El deportista, porque estamos en esta área deportiva. Entonces, si el deportista se queja de una zona, de un dolor, de un pinchazo en la zona posterior, ¿cuál es esa zona posterior? ¿Qué grupos musculares componen esa zona posterior? Si está en la cara anterior, si está en la cara lateral, si fue un traumatismo directo. Entonces, inicialmente, invitación a estudiar y actualizarse permanentemente, tener unas bases anatómicas y unas bases académicas muy sólidas y saber que cuando yo voy en un evento de lesión del deportista, por lo menos sé en qué zona estoy y diferenciar si fue un esguince, si fue ligamentoso o si fue muscular, que son estructuras anatómicas muy diferentes. Saber el manejo inicial, saber de vendaje, saber que el manejo inicial es reposo, dejarlo quieto, saber que después vamos viendo cómo va evolucionando. Y todo ese manejo, si no tengo un médico 2, 3, 4 días posterior al evento, tengo que ir sabiendo yo cómo va respondiendo la evolución, qué sospechas puedo tener y qué herramientas, porque es que en esto se ha visto que tenemos, como vos decís, estamos solos, entonces, están solos, entonces venga, yo creo que es esto, vámonos por esta línea. Y que esa creencia, esa sospecha, ojalá sea la más a futuro. Yo tenía razón, estamos por acá. Pero no que se nos presente un evento y que se nos dé una lesión y yo, ¿qué grupo muscular es este? Estar con dudas, yo pienso que ahí entramos perdiendo desde mi punto de vista. Entonces la invitación, Caro y muchachos, es, vuelvo y repito, bases académicas sólidas, claras, conceptos anatómicos, estudio, actualización clara del tema de las lesiones deportivas y la parte anatómica. Muchas gracias, Víctor. Mencionabas los vendajes como una de las estrategias que deberían estar capacitados para hacer. ¿Qué otras? O sea, vendajes, ¿qué otra estrategia yo hago como una listica? Y eso me da pie, digamos, que el próximo encuentro hagamos, muchachos, un taller de vendajes, por ejemplo.
Yo puedo plantearles acá un tutorial de vendajes y irlo enseñando y ya cada uno lo va practicando y ya vamos mirando qué tal nos va. ¿Qué otras cosas te parece a ti que ellos deberían dominar? Carito, vos sabes que lastimosamente en nuestra formación, por ejemplo, no tuvimos unos vendajes. Nosotros aprendimos vendajes con la En la experiencia, calle. en la calle, en la cancha, en el barro, pero no hubo una materia o una práctica que se dedicaran, no, eso es de un día, eso es de darle y darle, eso es de repetición porque cada escenario es diferente. Entonces, el vendaje sí o sí. Ahora, dependiendo que quiero ser muy claro en esto, el evento, en el momento que vos estés, es tu función. Me explico, una cosa es precompetitivo, otra cosa es competitivo, otra cosa es postcompetitivo. Entonces, ahí la función tuya cambia o varía. Entonces, precompetitivo se hace una función, en competencia yo tengo otra función, postcompetencia tengo otra función. En los tres yo tengo que tener claridad qué tengo que hacer y qué herramientas tengo que llevar. Yo tengo que tener un kit de superhéroe, de barril del Chavo del 8, que yo saque y encuentre lo que más, o sea, mejor dicho, tener herramientas suficientes para eso. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, vendajes, los masajes también, tipos de masaje, no solo masaje manual, sino que ahora hay mucha tecnología, hay mucha herramienta para coayudantes de masaje. Están los Teragán, las pistolas masajeadoras, las movilizaciones de fascias, las cupping, las herramientas, digo yo cuando digo movilizaciones de fascias, todas las opciones de movilización de fascias, que los cup, dime. Sí, me viste la cara. Bueno, entonces ahí yo me pongo un poquito del lado de acá, como Ajá. terapeuta. ¿Tú no crees que esas son herramientas nuestras? Sí, pero entonces me estás preguntando que están solos, a ver si, no, si me ubico en contexto un poco. Como estamos solos, entonces no tenemos un diagnóstico, pero no tengo un fisio, y estoy yo, están ellos solos con el deportista, como el ejemplo que me colocabas ahora del muchacho que tiene todo ese combo. Yo personalmente, yo quería, yo me equipo de todo. Y yo no soy médico, pero yo cargo un fonendo. Y yo no soy médico y cargo un poco de equipos de sutura, pero yo no soy médico. ¿Sí me explico el contexto, el ejemplo que te quiero dar? Es un poquito de que si estoy solo en el ejemplo que me diste, yo tengo que tratar de dar solución a la situación. Ahora, si yo tengo un cuerpo técnico completo, como con el que yo trabajo, ¿yo para qué me voy a preocupar por un fonendo, por una cuerpo? No, yo tengo lo mío, yo soy fisio. Antes yo hago mi kit y maleta de lo que hace un kit de un fisio, ¿cierto? El preparador físico tendrá su kit, él lo tiene, tiene todas sus cosas y revisamos, que tenemos todo, no hace falta algo, listo, hielo, sí o sí. Hielo tiene que estar siempre, vendajes, papel vinipel, vendajes para una ruptura de la cabeza, alguna cosa. Pero lo que te quiero decir es que, como me colocaste ese ejemplo, estamos solos, estemos preparados en cualquier concepto, en cualquier momento. Carguemos un fonendo, carguemos equipos de sutura, carguemos vendajes, carguemos cupping, carguemos todo, porque entonces nos vamos de viaje y estamos en Colombia, Caro, y es una realidad. Nos vamos de viaje solo, el técnico y vos. ¿O no te ha tocado así? Hasta sola he dirigido partidos de fútbol sala. A mí me tocó en Barcelona dirigir un partido, porque se juntaron, se cruzaron los horarios y yo el técnico del equipo y hágale. Entonces nos toca de todo, entonces eso es una realidad. Entonces la invitación básicamente es ahora, si entramos en materia de lo ideal, que lo ideal es el preparador físico, el médico, el fisio, los técnicos, es muy diferente. Estamos en una zona de confort, estamos en el Real Madrid, ¿sí o no? Entonces, estando así, entonces yo tengo mi kit de vendaje con todos los tipos de vendaje caro. El kit de vendaje no solo es esparadrapo, estamos hablando del Coban, estamos hablando de la segunda piel, estamos hablando de la gasa, estamos hablando de todos los tipos de vendaje que conocemos, ¿cierto? Porque tenemos que tener de todo. El vendaje elástico, el vendaje rígido, eh, el kinesiotaping, el dynamic tape, que me parece una muy buena herramienta. Todo ese tipo de cositas de opciones que nos da la vida ahora, la tecnología, por llamarlo así, que también hay tecnología en todo esto, hay que tenerlo como kit. Entonces, si me preguntas, sí, obviamente tenemos el equipo, ¿cómo se dice? El más ideal. Obviamente lo que me decías el cupping de las ventosas, los fisios, las herramientas para movilidad de fascia, las Teragán de pistolas de movilización, obviamente es de los fisios. Yo Te te voy a digo, plantear panorama. Si yo aplico cupping o ventosas que llaman,
puedo Sí, generar un daño en el tejido más superficial, ¿cierto? sí. Si aplico punción seca, igual puede incluso generar un sangrado, pues es una Ujú, técnica invasiva. sí, Si los vendajes generan alguna alergia o sí. pues si alguna reacción y todo eso. Eh, o el tema de las suturas, ¿cierto? Mm, Te va a plantar el panorama, o sea, yo trabajé no voy a decir el lugar, pero digamos en una institución específica no podía aplicar ventosas, estaba prohibido, o sea, desde la dirección médica no las podía aplicar yo, ni ellos, o sea, no lo hacían. Entonces, digamos que sin contradecir lo que tú estás diciendo, pero sí plantearles el panorama de que hay situaciones en las que no se puede, mm, ¿sí? O sea, incluso técnicamente los fisios supuestamente no estamos avalados para hacer ningún procedimiento invasivo, ¿cierto? exacto. Hay situaciones en las que pues si eso depende pues como lo que la vida del otro pues o la continuidad o definitivamente estamos por allá lejos y todo eso pues se hace, ¿cierto? Ujú, Eh, quiero, quiero hablar de los panoramas porque hace 8 días precisamente hablábamos con un egresado de la licenciatura en educación física que hace veces de kinesiólogo y también carga equipo de sutura, ¿cierto? ujú, Yo personalmente nunca he cargado un equipo de sutura y he hecho taller de sutura como asistente, ¿sí? Pero nunca, o sea, yo no, en mi botiquín tú no ves un equipo de sutura y los medicamentos que uso son muy básicos, ¿sí? Son muy básicos y trato de restringirme mucho, así sepa o así pueda dar un criterio de qué se debe tomar la otra persona, no lo hago, ¿sí? Tratando de respetar al médico. claro. Teniendo en cuenta que he estado en equipos de trabajo completos y que digamos en el caso de bicicross, generalmente viajo sola. O sea, llevo 5 años con una fundación de bicicross y hemos ido hasta Tumaco sola. Y que los eventos de bicicross, y hablo sola, yo voy con el equipo, y en Mm, el evento de bicicross no hay otro fisioterapeuta, o sea, otro equipo no tiene fisioterapeuta. Este equipo para el que trabajo tiene esa ventaja. Y al mismo tiempo la ventaja se va a los otros deportistas, incluso a los élites, que también viajan solos. ¿Sí? Algunos eventos tienen equipo de médico, pero en otros no. Entonces mira que es una variedad de panoramas, ¿cierto? sí. Que tú puedes estar acompañado, entonces tú dices, yo llego hasta acá, Ujú, ¿cierto? Pero sí, si estás claro. solo, tú vas más allá y asumes otros roles y otras responsabilidades por el tema de consentimiento informado que no se hace en los eventos deportivos, por todo el tema ético, bueno, como todo eso. Entonces yo quiero dejar más que contradecir, es dejar, miren, hace 8 días tuvimos un profesional en educación física que nos dijo, yo cargo equipo de sutura y si me toca lo hago. Y hoy tenemos un fisioterapeuta que dice, cargo equipo de sutura y si me toca lo hago. ¿Qué profesión se está permeando? Hay otra Claro, profesión que está permeando ahí, ¿cierto? claro. Entonces el tema es eh, eh, que cada uno asuma su rol y tenga en cuenta pues que hay otras estrategias que debe por lo menos dominar en el caso de poderle incluso salvar la vida a alguien. Hemos Exacto. resaltado que debemos tener dominio del soporte vital básico, por Mm, ejemplo, eso lo hemos resaltado muchas veces, sí. ¿cierto? Una aclaración, Caro, y es que si vos estás bajo el parámetro de una directriz de una institución y tenés una directriz y una orden clara y sos empleado y regís bajo las órdenes de ellos, pues ya vos también haces esto, una balanza donde vos decís, bueno, lo que pasa es que vuelvo y repito lo mismo que decimos varias veces. Una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad, otra cosa es el campo y untarse allá y estar solo, como vos estás diciendo. Y muchas veces uno no cree que se puede presentar una situación de salvar una vida, pero sí se presenta aquí. Muchos no creíamos en estar en cuarentena nunca. ¿Y en dónde estamos? Entonces, como nunca creemos que va a pasar, no nos preparamos para eso. Ahora, hay que hacer una salvedad. No se trata de ir a inventar.
tenés que tener certificación, tenés que estudiar, tenés que prepararte. No puedes, ahora me decía lo del cupping ahora para ir cogiendo cositas que dijiste, pues no vas a comprar un kit de cupping cuando no has hecho una certificación inicialmente por lo menos, o por lo menos tener unas bases claras de qué contraindicaciones hay, cuándo lo puedo usar, cuándo no. Entonces, todas esas cosas, lo mismo con otras técnicas. Ahora, con lo de cupping inicialmente, cuando yo soy un equipo de fútbol, gracias a Dios, he tenido la independencia. Usted el fisio, usted sabrá, o sea, le dan uno totalmente libertad de usuario. Usted, nunca me han cohibido ni prohibido, uy, no coloques esto sí, esto no. Aquí el profesional es usted es como cualquier otra rama. El PF es esto, usted hace esto, el médico es cada uno sabe lo que hace. Cada uno sabe hasta dónde llega, que éticamente esté totalmente bien de parte tuya. Entonces eso hay que tenerlo muy claro y hacer esa claridad. Tenemos que estar totalmente académicamente preparados y no ir a inventar allá, porque es que por salvar una vida ahora nos tiramos una. O hacemos, por hacer bonito, hacemos feo. No se trata de eso, se trata de ir a hacer las cosas bien hechas. Por eso la invitación inicial, instruirnos, estudiar académicamente, actualizarnos permanentemente para ante eventos de la vida que se nos presente, estar en medida de lo posible lo mejor preparado. Aprovecho y te hago una pregunta que hace Joan. Sí. Dice, cuál ha sido lo último que has estudiado recientemente o lo último que has leído dentro de tu tema pues específico? Y como el kinesiotape está dentro de tu kit de trabajo, Sí. él asume que confías en sus beneficios, ¿qué piensas del kinesio? El hecho de yo tenerlo no quiere decir que, o sea, son varias cosas. Uno puede estar de acuerdo no con muchas cosas, pero sí tenerlas. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, para contestarle lo del kinesiotaping en algunas aplicaciones y en otras no. Me explico. Para yo estabilizar, por ejemplo, dinámicamente un tobillo, me ha ido bien con el kinesiotaping, por ejemplo. Para yo hacer, en las lesiones musculares, por ejemplo, de desgarros, me va bien con el kinesio. Ahora, para otras cosas, yo no estoy de acuerdo con el kinesio porque desde mi experiencia, desde mi conocimiento y mi concepto, pienso que no aplica. Pienso que hay un tema fuerte de mercadeo en el kinesiotaping y en el tema de los vendajes de colores, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el kinesiotaping tiene evidencia científica, tiene estudios, pero no es que el hecho de que yo lo tenga, entonces esto es lo máximo, la bendición. No, yo quiero dejar un concepto claro aquí y es que nosotros como profesionales en el área tenemos muchas herramientas y vos tenés que tener a disposición todas las herramientas y vos sabés en qué momento utilizar cada cual. Me explico. Yo tengo, por ejemplo, lo del cupping. El cupping simplemente es una modalidad de movilizar fascias. Si no tengo cupping, aquí están mis manos. Si no tengo herramientas, aquí están mis manos. La principal herramienta mía son las manos para movilizar fascias. Es más viejo que la panela. Eso es lo más viejo que hay. Ahora, lo mismo con el vendaje. Hombre, hice un vendaje que necesito que este vendaje no sea tan rígido, que me genere mayor movilidad. Entonces utilizo el kinesiotaping, dependiendo de la tensión que yo ponga o quite o la técnica que yo aplique, me sirve o no me sirve. En este cuento, puedo tener el mismo escenario con dos deportistas, mismo diagnóstico, mismo escenario, les hago lo mismo y en uno funcionó y en otro no. ¿Usted qué hace pues? Si en el tablero de la universidad le decían que era eso. Busquémosle la comba al palo, se lo pongo rígido. ¿Cómo te fue? Me fue súper bien, listo. A este rígido, a este móvil. ¿Por qué? Porque me fue bien con este no. Entonces no es ser cuadriculado ni sesgarnos tanto con es que el kinesio, que esto no. Hay que mirar, entre más herramientas tenga yo, mucho mejor como profesional, porque tengo de dónde agarrarme y de dónde ayudarle al deportista. Muy bien, Víctor, muchas gracias por eso. Pasemos a un tema que hemos venido dándole mucho desde finales del año pasado y es el tema de readaptación. Me suena. Hemos hablado de que, empecemos por ahí, ¿cómo defines tú la readaptación? ¿Cierto? De tanto hablar y de tanto reunirnos y de tantos conversatorios, de tanto analizar, estudiar, escuchar, oír, porque de esto uno al inicio empieza mirando así, por un huequito, ya a estas alturas ya uno tiene un espectro mucho más amplio. Y yo antes no compartía lo que ahora ya comparto y me parece totalmente válido. Y es, hombre, el readaptador
¿quién lo empezó haciendo? Si somos sinceros, Caro, y claros, y no somos egoístas, ¿quién nos direccionó a nosotros los oficios a irnos por el lado de la readaptación? Y lo tuviste como invitado en uno de tus programas en Paisa Deportes a Camilo González. Lo que es Camilo González, lo que es el Monolín, que es Carlos Mario, todos ellos no son fisios y ellos empezaron como pioneros a hacer readaptación física. Ellos hacían fisioterapia, dime. Pero mira, te voy a contar una cosa. En este curso de los muchachos que te están escuchando, Sí. yo hablé, bueno, muchachos, dentro de sus campos de acción tienen la readaptación. ¿Qué es eso? La readaptación. O sea, no, yo te estoy diciendo es que los muchachos desconocen o Ya, desconocían no te entendí. que Sí. ese puede ser uno de sus campos de acción. Y tú estás Oh, diciendo, quienes lo iniciaron en claro, colegas Colombia, de en ellos. Medellín, hace Sí. 30 años, son precisamente licenciados en educación Claro, física. colegas de ellos. Y hemos sido muchos fisios, porque yo también he estado ahí o estoy en algunas ocasiones asumiendo el rol de redactador deportivo, porque entonces, digamos, hagamos esa claridad, cuál es tu concepto, qué es lo que tú manejas en el tema de readaptación y lo que nos quieras hablar de ese tema. Ve, ese tema es muy bueno, eso es para tomarnos unos traguitos y hablar, pero es muy apasionante porque es que así como yo tengo y vos tenés la posición, todos tenemos y todas son válidas, todas son de aprendizaje y todas son muy válidas. Para mí la redactación tiene que tener una base y un perfil de un conocimiento de las lesiones anatómicas, de la patología, de sus tiempos, y también tiene que tener la parte de todos tus muchachos, de todos los estudiantes, tiene que tener la parte de planificación, la parte deportiva, lo que un fisioterapeuta en su base académica no tiene. Entonces, volvemos a la palabra que cogimos de moda, que es ese híbrido, esa mezcla. Entonces, si yo soy preparador físico o licenciado en educación física, tengo que saber de lesiones, tengo que saber de anatomía, tengo que saber de fisioterapia. Y viceversa, si yo soy fisioterapeuta, tengo que saber de preparación física, de microciclos, mesociclos, de planificación, y eso es lo que tenemos que unir en uno solo. Entonces, es cuestión de gusto. Es como cuando vos estudias la profesión que sea. Pongamos un ejemplo aquí fuera de contexto. Yo soy ingeniero, pero resulta que a mí me gusta, o ingeniero civil, y a mí me gusta la parte administrativa, pero a mí me gustan los edificios, a mí me gusta, no, a mí me gustan las casas, las fincas, me explico. Lo mismo pasa en esto para un fisio y para un licenciado. Yo soy licenciado, ejemplo, entonces, a mí me gusta la parte de redactación. Voy a prepararme, voy a estudiar, para yo tener claro cómo hago un proceso de readaptación deportiva, que es llevar un paciente en las fases finales de su lesión, de una lesión, de un proceso patológico de un deportista hacia su parte final, que llegue mucho más fuerte antes de la lesión. Eso para mí es lo mismo yo de fisio. Yo soy fisio, yo tengo unos conceptos básicos, yo sé cuáles son las lesiones, yo sé qué le pasó, cómo llego yo a llevarlo a un nivel top, a su competencia, a su competición. Es lo mismo, tengo que aprender de planificación, porque si no sé de planificación, yo ¿cómo sé cómo hacer los tiempos y las cargas, por ejemplo? Entonces, para mí, me quedo con ese híbrido que tanto hemos hablado, Caro, y esa mezcla tan positiva que puede ser, que es fisioterapia y educación física, aprendiendo los dos conceptos y sacar ese profesional o ese perfil, llamémoslo. Muy bien, Víctor. Ese híbrido, entonces, que tú dices, y hago aquí la claridad también, pues, para todos, sería como mitad fisio, mitad educador físico o entrenador, ¿cierto? Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Para yo poder ser ese híbrido, en el caso de los muchachos que te están escuchando y viendo, yo soy estudiante de educación física, yo soy estudiante de entrenamiento, he estado escuchando el tema readaptador. Para yo lograr ser ese híbrido, entonces, ¿qué debo saber? ¿Cierto? Tú dices un poquito de fisioterapia. ¿Qué es un poquito de fisioterapia? ¿Cierto? ¿Qué es un poquito? Porque entonces, si yo soy un poquito fisioterapeuta, entonces tengo que estudiar, digamos, para hacer un poquito la mitad de lo que yo llevo trabajando son casi 8 años, ¿cierto? Yo este año justo 16 años de haberme graduado de la universidad. Entonces, para ser un poquito como yo, tendrían que llevar 8 años, ¿cierto? Porque Sí, claro. entonces
o porque no es solo lo que estudié en la universidad, porque de hecho lo que sé de readaptación no lo conseguí en la Exacto, universidad, ¿cierto? exacto. Las bases sí, pero digamos lo que he aprendido de trabajo de campo lo he hecho por fuera, lo he hecho ya en mi vida profesional. Exacto, Caro. Ahora, hay que tener, es un poquito, suena es un mundo muy amplio, un poquito no es tener unas bases muy claras de lesiones deportivas, de bases grandes anatómicas. Yo vuelvo a lo mismo que iniciamos, con lo que inicié. Las bases anatómicas aquí son fundamentales. Tenemos que saber los músculos, tenemos que saber dónde están, dónde es su origen, dónde es su inserción, inervación, irrigación, acción, los ligamentos, toda la parte anatómica tiene que estar muy clara. Me estás colocando el ejemplo en la pregunta si soy un educador físico, te estoy contestando bajo ese ejemplo. Sos una educadora física que quiere saber, hombre, simplemente agreguémosle, anexémosle o hagamos un pensum aquí, hagamos un juego aquí de colocar, o lo que hemos venido haciendo, claro, trabajando con bases sólidas de, venga, ¿qué necesitamos para tener un pensum fuerte de las dos? Y tiene que ir las bases anatómicas, tiene que ir lesiones musculares, lesiones deportivas, tiempos, procesos de rehabilitación, fases de rehabilitación. Toda esa parte tiene que estar en ese conocimiento, en ese perfil. Por ejemplo, yo aquí se me ocurre algo y me fui como por allá a la formulación del pregrado de fisioterapia. Eh, yo hablo de readaptación funcional, sea quien sea el paciente, ¿cierto? Sí, Deportista, funcional, sí, 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 sí. ingeniero, médico o Sí, para su una vida, pues señora adaptarlo de ama de casa, ¿cierto? La readaptación funcional de lo que hace, de lo que se dedica, de lo claro, que necesita, ¿cierto? Pues sí. ya cuando me voy a una readaptación de específica de su deporte, hemos venido hablando, lo discutíamos el miércoles, perdón, si debería haber un readaptador para futbolistas volantes, otro para el arquero, otro para el defensa, un readaptador de karatecas, un readaptador de atletas de velocidad o de fondo. Eh, si estamos hablando de la parte ocupacional, entonces ese readaptador puede ser para cualquier persona. O sea, si yo necesito es ser ingeniero, subir lomas, bajar, montarme en unas cosas, volverme a bajar, sumergirme al agua, porque yo tengo un paciente que es ingeniero eh, y es doctorado en robótica y Ujú. diseña, digamos, unos robots que van al fondo del mar y bajan y los instalan. O sea, y tiene un problema condral y un problema de obesidad. Y venimos trabajando ya hace más de 16 meses. ¿Cuál era su mayor necesidad? Física, montarse al barco. Y después de las inmersiones, o sea, montarse al barco después de las inmersiones, tolerar el peso, su peso, y ya Sí, estamos hablando de sobrepeso, y el sí, peso del equipo de buceo, ¿cierto? Entonces sí. estamos hablando de que esa es la readaptación que yo le tengo que hacer a él, porque sus actividades básicas cotidianas las hace, pero sus ocupacionales requieren un esfuerzo físico muy superior. Entonces, yo pues quiero como invitarlos a esa sensibilidad de que es que no es solo y no todos tenemos ese acercamiento a deportistas de alto rendimiento. No es solo el jugador, no es solo el deportista X, o sea, es la gente del común. Perdón, Caro, que te interrumpa. Es que si analizamos, la minoría es un equipo un equipo de fútbol. Eso es lo mínimo. El día a día de nosotros, no sé el tuyo, Caro, creo que sí, es el ejemplo que estás dando. El día a día mío son profesionales en otras áreas que tienen expectativa deportiva y que quieren volver o a esquiar, o a trotar, o a montar bicicleta, o a jugar fútbol. Se nos vuelve común los deportes más, vuelva a la redundancia, la común de nuestro entorno, pero son deportistas que por eso yo me fui por el área personalizada, Caro, independiente, por eso mismo, porque yo no notaba que no, que en los centros donde yo trabajaba no se cumplían como esos objetivos personales. Y yo personal, eso es algo personal, pues, eso es algo es un concepto que yo tengo. Si yo no siento que mi paciente está logrando el objetivo, yo me siento incómodo. Entonces, venga, ¿cuál es la única manera dentro de nuestro sistema de salud, de nuestro entorno,
que yo puedo darle a los pacientes míos es ese objetivo y esa ganancia es personalizarse. Entonces yo por eso me fui por esa línea, pero eso es un criterio personal, vuelvo y repito. Lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. No globalicemos, no concluyamos que todo es fútbol, todo es, no, es como vos decís, hay tantos escenarios en la vida que nos vamos a encontrar, que no puede haber un redactador para todo eso, pero sí tenemos que tener muy claro que con el escenario que se nos enfrente, con lo que encontremos, tenemos que estudiar. Yo estoy seguro que vos estudiaste y te metiste a estudiar qué hacía ese mano, cómo eran los movimientos de ese paciente tuyo, porque me imagino que como no es común, entonces primera vez estudiaste, te capacitaste, aprendiste, eso es una ganancia. Pero vos tenés que ir un paso, dos pasos más adelante que tu paciente para poderle brindar los objetivos al hogar. ¿Cierto? Esa es una estrategia que he tratado como de compartir con todas las personas en formación que yo estaba en contacto. De hecho, de los muchachos que te están escuchando, están diseñando su propio programa de prevención de lesiones. Nos adelantamos un poquito, pues dadas las circunstancias de la cuarentena, a que lo hicieran, que diseñaran un programa que la gente pudiera hacer en la casa, ¿cierto? Ejercicios preventivos para bicicross en casa, ejercicios preventivos para fútbol en casa, basados en algunos programas que ya tienen evidencia, que hicieran ellos, diseñaran sus propios ejercicios. Y es que los deportes tienen sus técnicas específicas y desglosar esos ejercicios técnicos se convierten en un ejercicio terapéutico. O sea, si yo necesito recuperar un movimiento de brazo en un karateca, lo mínimo que tengo que saber cuáles son sus golpes en la ofensiva y cuáles son sus golpes en la defensa. Si voy a rehabilitar o a recuperar un beisbolista, necesito saber, entonces mínimo, tengo que saber cómo es la técnica del bateo, ¿sí? Mínimo, como mínimo, cómo lanzan, y puedo desglosar ese ejercicio, un gesto técnico, desglosarlo 1, 2, 3, 4, 5 en 5 partes, y ahí generar. Como les digo yo, pixeladito, se le va uno, si usted quiere, 5 unidades de entrenamiento, movimiento por movimiento, como está diciendo Caro. Y una de las cosas que nos ha dejado esta cuarentena, precisamente, y mira la actividad tan bacana que estás haciendo. Si una cuarentena, quién sabe si hubieras podido hacer eso, no creería, porque es la situación la que nos ha llevado a reinventar todo ese tipo de cosas y situaciones que estás proponiendo, que es totalmente excelente. No sé si le contesté ahorita a tu compañero que me acabo de acordar, ¿cómo se llama? Estrada. Está registrado como Joan, pero en realidad es Daniel Hernández. Bueno, uno de los estudios que yo siempre he hecho, que te lo he comentado a vos, que ha sido lo de Exos, el modelo de Exos, me enseñó algo que para mí me cambió un poco la visión que yo tenía de la rehabilitación y la readaptación, y es el conocimiento y la fluidez. Primero, el conocimiento de tu cuerpo. Segundo, la calidad de movimiento que tiene que tener para uno que uno tiene que tener para uno entender, valga la redundancia si suena así. Pero es lo que uno tiene que saber, y ahora en casa que hemos estado en este confinamiento, uno se da cuenta, claro, que no necesita mayor cosa para uno tener una calidad de entrenamiento o una calidad de ejercicios, una calidad de unidades de entrenamiento con tantas cosas. Obviamente hacen falta tecnologías y cosas que no tenemos, pero esta situación a mí me llevó mucho más a esa experiencia que tuve, para contestarle un poco a él, que fue una de las que dice, porque si vos tenés ese conocimiento claro de la calidad de movimiento, de la fluidez del movimiento, del conocimiento de todas tus estructuras, vos facilito te vas por dentro de un tubo y desarrollas planes y planes de prevención como el que ustedes están teniendo en cuenta para alinear. Me parece muy ganador eso, y me parece que esta cuarentena nos lo ha dado, y que nos ha dado también esa ganancia de conocernos más, y esa forma de nosotros tener ¿cómo se dice? Esa imaginación, esa innovación a toda esta situación. Pero para contestarle un poquito al compañero, a tu alumno, ese curso, si lo pueden pegarle una chequeadita o investigar sobre eso, sería muy importante la invitación, Carito. No sé si ya se la hiciste, pero ahí valga la cuñita.
Súper. Lo que podemos hacer, Víctor, más allá, pues más que recibir de pronto el certificado de Exos, es que podemos planear nuestro propio curso, o sea, Claro. hacer un taller en la universidad con estos temas de volver a lo básico, Mm. de conocimiento propio del cuerpo, con el objetivo de la readaptación y la rehabilitación, ¿cierto? Porque Claro. digamos que ellos pueden estar viendo mucho contenido en motricidad y eso, y de hecho muchachos no es que esté alejado del contexto, hay mucha gente que presenta lesiones porque tienen deficiencias en su motricidad, es eso. Entonces tenemos que volver a eso, o sea, a esos conceptos que ustedes tienen para la escuela, o sea, hay gente que no sabe saltar, que no sabe lanzar, que no sabe recibir, que no se Es sabe que, sentar, que no sabe hacer una sentadilla, una avanzada, no saben correr, ah, no saben bracear, y son cosas que supuestamente deben haber visto en la escuela y por las deficiencias que ya conocemos, no en la formación de los educadores, sino que la escuela, la educación física la da el profesor de matemáticas, el de español, el que pueda, en el área rural hay un profe que da todas las materias, ¿cierto? O que las horas de educación física en las escuelas cada vez ha sido más reducida. Profe. sí, Eh, sí, sí. claro, Daniel, déjame terminar la idea y tomas la palabra. Entonces, es que podemos de pronto hacer una actividad, muchachos, nosotros desde el curso y proponerla en el instituto como listo, vamos a retomar todo eso. O sea, hay cursos de musculación, que es solamente como la parte de los gimnasios, hay cursos de motricidad, juego, o otro tipo de cosas, pero esto, o sea, ¿cómo enseñar a hacer una sentadilla? Mm. Con eso salvamos a más de uno dolor anterior de rodilla. Ah, Cómo enseñar a hacer ejercicios, y lo hicimos hace poco, muchachos, lo hicimos en clase, sacamos 8 ejercicios solo para isquiotibiales y solo ejercicios excéntricos isquiotibiales sin implementos. Solamente usamos el Teraban para un ejercicio y el balón grande para otro ejercicio para hacer claro, que activaciones el excéntricas. 80-90% es tu propio peso corporal, con muchos objetivos. Entonces, no podemos correr si no sabemos saltar y correr, no podemos correr si no sabemos caminar. Conceptos básicos de la locomoción, que yo los he vivido en mi experiencia como fisioterapeuta. Yo he tenido muchos pacientes con lesiones que uno no los saca por concepto, por falta de conceptos básicos. Entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué está así? ¿Por qué está corriendo? No, venga, aprendamos a caminar bien primero. Claro, entonces uno se retrocede y empieza a ver ya la luz al final del túnel, pero entonces hay que tener la capacidad de entender eso tan básico que a veces lo obviamos por, no sé por qué, la verdad no quiero decir un nombre, por egos, porque eso es muy bobito, porque eso para qué, no. Todo es importante, todo es fundamental, todo es demasiado, demasiado esencial en todos estos procesos. Ejercicios casposos, dice una paciente mía, cuando le pongo los básicos de tobillo con Teraban, básicos de cadera en isometría, ejercicios mirándose al espejo, pues ejercicios como tan básicos, ella los llama casposos, pero que le han servido, Exacto. Pero pues, sí, como yo aprendí, perdón, Carito, cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones, porque es muy común lo que me estás diciendo, esto nos pasa yo creo que a todos, entonces es muy ganador darle a entender al paciente o al usuario, al deportista, la importancia de eso, pero dependiendo de uno con las bases que vamos a justificar y a sustentarles eso. Si uno tiene la capacidad de darle un buen entendimiento a lo bobito que ellos creen que están haciendo, con ejemplos, con situaciones reales de juego, llevárselo al campo a movimientos donde ellos van donde ellos quieren llegar, donde les explicamos bien desglosadito, con plastilinita bien hecho, vea, es que estamos haciendo esto bobito porque usted si no hace esto no logra este movimiento. Yo creo que explicándoles bien, el paciente, yo creo que a mí me ha pasado, Caro, y te lo digo por experiencia, cuando uno se lo explica así como, ya, entonces como que entienden un poco y por lo menos lo bobito, por lo menos lo hacen y lo hacen bien hecho y conscientes y no lo dejan ahí como lo bobito haciéndolo mal hecho, porque esa es la otra. Cambian la técnica, lo hacen por cumplir, entonces concienticémoslo, no lo haga por hacerlo, venga, hagámoslo bien ejecutado, tenga calidad del movimiento, esto es importante por esto, esto y esto. Estoy seguro que tenemos otra ganancia
Muy bien. Daniel, ¿te ibas a preguntar algo más? Acá se está comentando que ni siquiera nos gusta estirar a los que llevamos haciendo ejercicio desde pequeños. Daniel, ¿te ibas a preguntar algo? Sí, profe, qué pena la interrupción, sino que si no lo hacía ahí después, porque era referente a eso, entonces quería dejar el precedente para volver ahí. Y la profe, pues básicamente estaban hablando de que más allá de saber, sirve un poco saber hacer. Entonces, justamente él lo dijo literalmente, que a uno le sirve conocer los movimientos para saber cómo rehabilitarlos. Y después, y un poquito antes estaban hablando de que si debía haber un rehabilitador para cada tipo de jugador en una posición, para cada tipo de deporte. Lo que yo quiero preguntar es, ¿puede uno rehabilitar fútbol si no sabe jugar fútbol? ¿Rehabilitar ciclismo si no sabe montar cicla? ¿Rehabilitar karate si no sabe de karate? Solo con conceptos teóricos plenamente claros. O sea, si mi cabeza es un cerebro, puedo no saber hacer esos deportes. Ay, me encanta esa Muy pregunta. Yo buena quiero pregunta. responder de primero. Muy Me buena, muy la buena. pido, me la pido. Mira, si yo supiera jugar o hacer todos los deportes de los pacientes que yo he rehabilitado, yo sé que esto lo pueden publicar, yo sería el putas de Aguadas. Se lo digo así, con el perdón del que me esté escuchando, del que me esté viendo. ¿Sí? Porque yo he rehabilitado futbolistas de alto nivel. Y lo voy a decir aquí así chicaneando. David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Dorlan Pavón. Se los puedo decir aquí así. Entonces yo sería la más del fútbol. Si yo supiera jugar fútbol. Y no sé. No sé jugar fútbol. Me rebota una toalla mojada. Pero me sé los conceptos de pasar el balón, de recepcionar el balón, de conducir el balón. Me sé los conceptos que sí tuve que aprender a dominar el balón con mis manos para tirárselo donde era en el momento de hacer trabajos con balón a un jugador. ¿Sí? Me encanta esa pregunta, yo creo que nunca nadie me la había hecho y esto que estoy diciendo yo creo que nunca lo había podido decir. Se Se lo decía a desahogó. mis pacientes cuando me decían, no, se lo dije, vea, una vez, en un gimnasio, yo intenté trabajar en un gimnasio como fisioterapeuta. Y un colega de ustedes dijo, y yo lo escuché, ella no sabe nada, ella ni siquiera es capaz de hacer un bomberito. Por eso, porque físicamente yo no era capaz de hacer barras, su colega me dijo, no me dijo a mí, dijo de mí que yo no sabía nada, porque físicamente yo no era capaz, y así no es. Si usted tiene el concepto aquí, porque yo he conocido dirigentes, directivos técnicos en situación de discapacidad que ni siquiera son capaces porque no tienen la posibilidad de movimiento, pero lo dicen, para eso son los comandos verbales. Y desde que uno domine eso, puede lograrlo. Porque yo he rehabilitado gimnastas de alto nivel. El mejor gimnasta de la historia de este país, Jorge Hugo Giraldo. Estuvo en mis manos muchos años y trabajamos mucho en el tema de prevención de lesiones, en recuperar una lesión X o Y. Y yo no sé hacer una parada de manos. Eso no va por ahí. No va, en mi concepto, no va por ahí. Si usted fue deportista, en el caso de muchos de ustedes que practican deporte, X deporte, tienen una ganancia. Yo no sé decir en qué porcentaje, pero tienen un alto porcentaje de ganancia a la hora de dirigir un equipo, de dirigir un grupo, de dirigir un entrenamiento, de estar dentro de un equipo médico, porque usted tiene la sensibilidad de ser deportista y puede tener huella deportiva. Estamos hablando más adelante, tiene huella deportiva y puede, digamos, interpretar muchos conceptos, mucha parte técnica, pero usted, a mí los que juegan fútbol y me dicen, no, oigan a esta, no es capaz, vea eso, no es capaz de jugar ni fútbol, tenis, yo le digo, venga, montes en los patines, vamos a patinar. Claro. ¿Usted sabe patinar? ¿Usted ha corrido una maratón en patines? ¿Usted ha hecho una prueba de relevo en patines? Yo patiné, es el único, digamos, deporte con el cual desarrollé todas las capacidades sobre los patines, ¿sí? Entonces, muy poquita gente sabe patinar. Mucha gente sabe jugar fútbol, ¿sí?
¿sí? Muchos. Y muchos de esos que juegan fútbol no saben correr, por ejemplo. Juegan. A la hora de hacer un alargue se quedan porque no tienen la eficiencia para correr, por ejemplo. Entonces me gusta la pregunta es porque me da como, no necesariamente. En mi concepto, uno tiene que saber hacer el deporte, hacerlo, ¿sí? Dominar el concepto, sí. Intentar aprenderlo también, pero imagínense yo pues montarme en unas anillas Sí. pues, para poder rehabilitar a un gimnasta, ¿cierto? O hacer un triple giro y a alta velocidad para poder rehabilitar a un gimnasta, ¿cierto? Pero los conceptos básicos se requieren tanto para ese gimnasta, para un David Ospina, y Víctor también ha trabajado para David, y los dos sabemos el concepto que tenemos de eso. Lo que requiere una Mariana Pajón, por ejemplo, lo que requiere la señora de la vuelta, que es ingeniera de sistemas y en su vida ha hecho ejercicio. Lo que requiere David Ospina o la señora es lo mismo, básico, lo básico. Y lo básico sí lo debemos dominar todos, incluso para mostrar el ejercicio. Yo tengo una estrategia. Si yo sé hacer perfectamente el ejercicio, lo muestro. Si no lo sé hacer, solo lo digo. Pero Bueno, esa va la los esa sé no falla. dirigir, sí, los sé direccionar y conozco a Claro. mis pacientes. Yo tengo una niña en este momento online, hacemos la terapia así por ese mismo método, que es gimnasta. Yo a ella le puedo poner ejercicios, como dirían los españoles, de puta madre. Como ya todos vemos las puras series españoles, podemos hablar así. Pero hay otros que no. ¿Sí? Hay otros que no. Entonces también es conocer a quién estoy dirigiendo yo los ejercicios, con quién es que yo estoy trabajando, para poder yo decir, los pongo baja, mediana o alta complejidad, o poner las opciones. Así es fácil con las piernas, con la apertura de piernas, es más fácil, en la medida que tengan las piernas juntas es más difícil, ya cada uno le pone el grado de dificultad, por ejemplo. No sé, Víctor, ¿qué opina? No, Profe, estaba muchas aquí. gracias y no, y por su momento de liberación, me alegro. Yo también estaba aquí, Daniel, Total, total, sí. dejándola. Otro tinto Dejémosla pastamente. que se libere, dije yo, dejémosla. No, es muy buena la pregunta y tengo mi concepto también. En parte estoy muy de acuerdo con Caro en unas cosas y en parte también con la pregunta que hace Daniel. Porque para mí, sí, y lo tocaste, es una ventaja muy grande. Por ejemplo, yo fui karateca, hice de karate, me llegó un paciente karate, o estoy en el área de karate, no, estoy como anillo al dedo caí. Pero entonces yo soy karateca y toda mi vida fui karateca y estudié licenciatura en educación física y me resultó un equipo de fútbol para trabajar porque tenés que facturar y tenés que trabajar. Entonces resulta que vos no desarrollaste capacidades físicas del fútbol, tenés todas tus capacidades físicas del karate, pero sí te da un conocimiento muy claro del movimiento y de tu cuerpo estar en un equipo de fútbol y estoy seguro que sos capaz de lograrlo. Un poquitico cambiado de ejemplo con lo que estaba diciendo Caro con el patinaje. El solo hecho de ya haber patinado le dio unos conceptos básicos del cuerpo, unos conceptos básicos del movimiento, del ejercicio, y ha rehabilitado un sinfín de deportistas de diferentes disciplinas. Yo en mi vida jugué fútbol, pero yo he tenido tenistas, nunca he jugado tenis. ¿Qué sí trato de hacer yo en los deportes que no son que yo nunca he practicado? Primero, estudiarlo, tener conocimiento, saber a quién estoy teniendo, y lo otro es que me pego de ellos y aprovecho. Ese deportista es una universidad para uno. Yo tuve a Alejandro González de paciente cuando lo estuvimos rehabilitando y nos fuimos a la cancha a hacer el trabajo de campo. Yo, venga, explíqueme qué es un drive, un drop. Yo lo aprendí ahí con él. Ahí fue que cogí una raqueta. Entonces, aprovechar ese tipo de situaciones para vos aprender. El día de mañana me tocará la bailarina de champeta de Shakira y se lesionó y me tocó a mí, entonces yo le voy a decir, venga, enséñeme y la rehabilito. Pero si vos tenés conocimiento de lo básico, y volvemos a lo mismo, Daniel y muchachos y Caro, vos con tus comandos verbales y con lo que puedas hacer y entendás y sepas ejecutar, lo direccionas muy bien. Pero sí hay que tener unos conceptos básicos del movimiento, hay que saberlo lograr. Si no se tiene, no quiere decir que no lo sepa hacer, no, como decía Caro, yo tengo compañeros en una silla de ruedas que ejercen porque tienen una oratoria tan capaz, una capacidad de comando verbal tan clara que deberían de ser cuenteros, porque lo meten a uno ahí.
lo meten a uno ahí y uno dice, hijo de pucha, entendí todo lo que este man me dijo, decime cómo hacer. Es una capacidad que ellos, yo me imagino que desarrollan frente a sus limitaciones y a su falta de necesidades, como otras cosas, como el que es sordo o el ciego que desarrolla otra serie de capacidades. Entonces, con esto yo pienso que es lo mismo, es muy similar. Si es verdad que si yo jugué fútbol y soy un equipo de fútbol, tengo más ventajas, claro, de buenas. Que jugué fútbol, tengo muchas ventajas y sé cómo son los movimientos y los aprovecho, claro. Pero resulta que el día de mañana, vuelvo y repito el ejemplo, me llegó un karateca, yo, ay, fue madre, ¿cómo hago aquí? Analice movimiento por movimiento, estúdielo. Y si es capaz, como dice Caro, utilice la estrategia de la profe. Lo muestro, si no soy capaz, se lo explico. Y si no, utilizo la herramienta y se la pongo claro. Utilice YouTube, vea, haga lo que está haciendo de man, se ve muy bonito, me lo hace igualitico. Porque es que es mirar la capacidad de cómo llegamos nosotros a eso. Pero es muy, muy, muy interesante la pregunta, Daniel, y muchas gracias, Carito. Muchas gracias. Yo quisiera saber el concepto de Daniel, de la pregunta que hizo. Y aquí Angie comenta que Jorge Wilson Jaramillo, que fue triatleta y hoy es uno de los mejores entrenadores que conocemos, de bicicross no sabía nada, pero aprendió. Estoy completamente de acuerdo con Angie. Jorge Wilson es el mejor entrenador de bicicross que tiene este país. El mejor, por encima de muchos. ¿Sí? El mejor entrenador. Y tiene muchos conceptos y no fue bicicrossista, pero es el mejor. Él es el que ha sacado a los campeones del mundo de... Eso es un ejemplo muy claro y muy bonito de lo que estamos hablando, me parece a mí. Sí. Daniel, ¿tú qué concepto tienes de lo que preguntaste? Sí, profe, hola a los dos y a los compañeros, gracias. Yo pienso que venía pensando mientras hablabas que primero estoy de acuerdo con ello. Lo que te sirve es tener las destrezas básicas, porque de las destrezas básicas unidas unas con otras se genera todo lo más complejo. Y creo también que uno de los puntos a favor que te da haber practicado el deporte es que te da como un paso adelante en la comprensión del escenario emocional de esa persona, más allá de lo físico-técnico. Hay cosas o hay intensidades de cierta emoción que se viven más en unos deportes que en otros, porque son más, porque son de equipo, porque son individuales, etc. Entonces yo pensaría que uno de los puntos a favor claros es que te dan como más empatía en cuanto a ese deporte para acercarse a él y decirle, intenta esto, intentarlo aquello, porque uno de deportista, cuando ve que alguien le dice una cosa y uno le ve pinta como de que no lo ha hecho, yo, yo no le copio mucho, yo más bien voy y busco en YouTube y después voy y lo hago. Tengo por alguna razón, no sé si es porque tuve una lesión y nunca confié cuando me decían ya estás bien, ya estás bien, ya estás bien, ya estás bien. Entonces generé como un escepticismo innato cuando una persona no sabe hacer eso que me sugiere que haga. Sí, eso genera, qué pena, Caro, te interrumpo, me adelanto un poquito. Eso genera desconfianza, pero es que vuelvo y repito, la confianza o la desconfianza la da uno. O yo te doy desconfianza a vos o te doy confianza. Y te encontraste en el ejemplo que colocaste, la situación que viviste, explica muy claro por qué se dio y precisamente es por eso, porque es que no te fue bien, generó una desconfianza, me voy por otro lado, busco otras opciones, no creo mucho. Entonces, pero eso depende de uno como profesional. Yo genero mi confianza o yo genero desconfianza. Yo genero credibilidad o no genero credibilidad. Y eso depende de uno, de mis conceptos, de mi conocimiento y de mi ejecución de mi trabajo. Pero muchas gracias por decir eso. Justamente es lo otro. Puede ser que yo no les creí y tuvieron la razón. Entonces, mira que a veces ni siquiera es suficiente ser muy bueno si no generas credibilidad, porque la credibilidad, la confianza, la tranquilidad genera un ambiente interno adecuado para que el cuerpo se recupere bien. Entonces, Total. mira que curioso que es una combinación de ambas cosas. Qué tan bueno seas y qué tanto puedes conectar con la necesidad de la otra persona de recuperarse, porque en verdad hay gente muy buena que no se le recuperan, hay gente muy buena que no le entienden, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Daniel. Carito, qué pena. Otra cosita para seguir el mismo tema y no salirnos antes de que me disculpa la interrupción, Caro. Es que una de las ventajas que yo veo, por ejemplo, en mi trabajo en el día a día, hombre, va a sonar, no sé cómo les va a sonar a ustedes, pero gracias a Dios, yo escojo a quién atiendo y quién no. Y eso no se da en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque yo tengo la ventaja, Daniel y muchachos, Caro,
¿De qué? De que si no genero esa empatía, esa credibilidad, yo me desconecto, porque es que no es beneficioso para las dos partes. Y eso se me ha presentado, es que uno no es monedita de oro. Entonces uno va, ¿qué más? ¿Cómo estás? Contame, empieza el proceso y uno ve que no hay feeling, uno no engancha, sea por parte de allá o de acá, uno nota que no, desconéctese rápido. Desconéctese rápido si tiene la opción, porque es que no todo la tiene, porque si estamos en una empresa, porque a mí me tocó, yo estaba en empresa, yo trabajé 5 años en Sura inicialmente, y usted tenía que atender lo que le llegaba, y a mí no me llegaba Pepito Pérez, no me gustaba, y tenía que atenderlo. Y él aburrido, y yo aburrido. ¿Quién era el perdedor? Los dos. Yo no quedaba satisfecho con el trabajo que yo hice, y él no quedaba bien rehabilitado. Y yo, como digo en el trabajo, no es que yo no lo quiero atender a él, como que no, usted trabaja aquí, si lo echan a uno, o sea, es obligatorio atenderlo. Entonces, si vos tenés la opción o si podés crear el escenario, y eso es una invitación que les quiero hacer, donde vos tengas un escenario ideal, que para mí es ese, escoger a quién atender, ese para mí es el escenario ideal y es lo máximo que yo en mi carrera he logrado. Y eso para mí es mucho decirlo. Es generar un ambiente, un escenario donde yo escoja a quién atender. Y puede sonar como suene egoísta, puede sonar creíble, lo que quiera. Pero si yo no siento que hay una empatía, que hay un enganche, que esté muy bien, le tengo a quien le puede colaborar y lo direcciono a otro colega. Venga, Tim, chao, pico y chao, que ojalá les vaya muy bien. Quería hacer ese acote porque ojalá todos tuviéramos ese escenario que para mí es el ideal para dos partes, Carito y Daniel. Sí, pues yo pienso que esa es una oportunidad que poquitos podemos tener con el tema de escoger los pacientes, Sí, no, es muy pero complejo. más, yo creo que también viene con el tema de la misión de cada uno, ¿cierto? De el que le llega a uno. La semana pasada hablaba con una entrenadora mental muy conocida en la ciudad, que se llama Lali Bustamante, hablando cómo te está yendo, qué has estado haciendo, pues sacaste promociones o cómo hiciste para sostenerte, pues porque eres independiente y todo eso. Y ella mencionaba un tema muy importante. Yo no llamo a nadie. El que ha tenido la necesidad de recurrir, de continuar, lo ha hecho. Bendiciones. ¿Cierto? Lo ha hecho y aquí estoy. ¿Cómo te ha ido? Me dijo, súper bien. O sea, yo no he sentido la parte económica ni nada, porque todo el mundo continuó con su orientación, o sea, hacen teleconsulta y todo eso. Incluso le han llegado un montón de gente nueva, ¿cierto? Entonces, asimismo, a cada profesional le llega. Uno no es perita en dulce, como decimos, para que todo el mundo quiera trabajar con uno, ¿cierto? Y hay pacientes que a uno lo sacan. Claro. Y como profesión autónoma tenemos esa posibilidad. No trabajamos para esa persona, o con este tipo de patologías yo no me meto, o con este tipo de población yo no me meto, o por seguridad no trabajo o con niños o con adultos mayores, pues ya si uno es independiente tiene como esa posibilidad, Sí. pero no siempre pues Sí, no. se tiene esa opción. Eso sí es muy real. Víctor, para ir finalizando, entonces, una pregunta que he hecho a todos. Sí. Para ti, en el escenario ideal, ¿quién es la cabeza del equipo interdisciplinario? La cabeza para mí, Carito, debe ser el médico, especialista en la actividad física y el deporte, acompañado del grupo interdisciplinario. Estamos hablando de fisioterapeuta, estamos hablando de preparador físico, estamos hablando de psicólogo deportivo, estamos hablando de nutricionista. Para mí ese sería el escenario ideal, como me lo estás preguntando, con la cabeza y directriz de un médico especialista en la actividad física y el deporte. Lastimosamente son muy poquitos los escenarios donde se nos presenta eso, pero como me estás preguntando, te estoy contestando el escenario ideal. Pero ese sería para mí como Para el mí, para mí, la cabeza del equipo interdisciplinario es el entrenador. Es el entrenador. Y bueno. esa responsabilidad se la dejo al entrenador, porque el entrenador es el que le debería decir al médico, necesito controles de etapa acá, 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 necesito exámenes de preparticipación acá y acá. El que debería decirle al fisio, o el que debería cuando se comunique con el fisio, decir en qué fase va ese jugador,
tal, ah, listo, hágale, yo lo espero. Debería dominar eso, ¿sí? Para mí, somos nosotros las ciencias aplicadas al deporte y la cabeza debe ser el director deportivo o el entrenador en el caso, si hay director deportivo, pues ese, el que va como vea, allí, 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 como en fútbol, el 10. El 10 debería ser la cabeza, pero debería ser el entrenador, para mi concepto. Yo justifico mi concepto, perdón Daniel, básicamente por un diagnóstico clínico y un seguimiento de una lesión paso a paso, que ellos son los profesionales, el perfil de ellos es el que cumple pues eso, pero si vamos a colocar un derrotero, está muy válido lo que decís, un derrotero, en cuanto digo derrotero no digo un orden, un árbol, como una directriz pues, de empresa que colocan el cuadro pues de jerárquico. Organigrama o algo así. Organigrama, el organigrama, esa es la palabra. Entonces está el médico y ahí sería el segundo para mí, totalmente de acuerdo con vos, el entrenador, total, claro. Pero básicamente lo justifico el médico por lo que te acabo de decir. Sí, obviamente la cabeza del equipo médico, pues es el médico, ¿cierto? Aunque yo me acuerdo hace 10 años en los Juegos Suramericanos había una organización de la distribución de los prestadores de servicios de salud de los Juegos, la cabeza era una fisio, Nadia Katish. Todo mundo puso el grito en el cielo porque el equipo médico no podría ser dirigido por alguien que no fuera médico. Entonces, hay otro tema aparte que es muy largo y ancho y de egos y un poco de cosas que me aplican para este en vivo. Bueno, Víctor, bueno, yo cierro como 10 veces para ir cerrando. En esta época pues de cuidados en casa, yo trato de evitar la palabra cuarentena, virus, tal, yo trato de esquivar un poquito, lo llamo cuidados en casa. Cuidado en casa, wow. La época de cuidados en casa, para este curso que los muchachos están asumiendo desde sus casas también. ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Qué nos recomiendas hacer en esta época? Con respecto al tema, pues. Sí, no, yo vuelvo a lo mismo de ahorita que les comenté. Para mí, Exos es muy buena línea, como te digo, me cambió la visión. Como recomendación, les diría que al lado de la lectura tiene que ir la práctica. Si ustedes no lo hacen, no lo entienden, no lo sienten. Entonces, para mí hay que hacerlo. Si estamos en casa, conozcamos nuestro cuerpo, movámonos desde la puntica del pie hasta el último pelo arriba. Conozcámoslo, cómo es en 2 pies, cómo soy en una pierna, qué sensaciones tengo, cómo camino, cómo salto, cómo caigo, cómo corro. Lo básico, vuelvo y repito, Caro, y tenemos la casa y este tiempo de cuidados en casa para realizarlo. Entonces, para mí es volver a lo básico que alguna vez lo he hablado contigo y es una de las cantaleticas que tengo. Porque si volvemos a eso, si volvemos a que las bases sean sólidas, para mí se va derechito. Y vienen todo ese poco de tendencias que hay ahora. Ahora hay mucha información. Ahora hay mucho Instagramer, ahora hay mucho YouTuber, ahora hay mucha moda, ahora hay muchos likes, ahora hay mucho de todo. Ahora hay mucha fama por redes sociales, muy bueno, muy buenas opciones. Pero como hay tanto, hay de todo. Y hay malo y hay bueno. Y también es muy subjetivo. Para lo que para mí es bueno, para vos es malo. Pero si vos tenés unos conceptos claros, vos sabes qué es bueno y qué es malo y qué no. No por el número de seguidores que tengas, esto es bueno, no siempre. Yo he tomado el trabajo de analizar varias cosas y desde mi percepción, eso me parece que no. Simplemente no, por nada en contra ni nada negativo, simplemente no lo comparto y lo justifico dentro de mí, mi yo con yo, porque no tengo con quién pelear y discutir. Entonces, lo acepto, no lo acepto, me gusta, no me gusta. Como para arrendar una página o alguna bibliografía, hay mucha. Pero si encuentran bibliografía de información o si tienen, o desempolvan los libritos viejitos, es que hay una frase muy clara. Hay muchas cosas de esto esto ya está inventado hace mucho tiempo, hace mucho rato. Yo no entiendo qué es la innovación de mucha gente en redes sociales, no. Yo pienso que si desempolvamos los viejitos, los libros viejitos con los que empezamos a estudiar, estoy seguro que se van a encontrar muchas sorpresas de lo novedoso que supuestamente ven ahora.
o vemos ahora? Que es cómo dar un paso bien dado, qué músculos son los posturales, cuáles se contraen cuando yo solamente estoy de pie, cuáles se contraen cuando yo hago un tren del embur y me apoyo solamente en un solo lado. Cosas tan básicas que esa sería mi invitación, Caro, para no serme extenso, mi muchacho. Sí, ¿algún otro compañero? Sí, Daniel decía precisamente que si le podemos recomendar una página. No, más que página, es que es la que yo les digo, yo no tengo como página así específica, no tengo el modelo de EXO de entrenamiento, que es como Lo voy a si quieres, escribir acá. si quieres te paso, Caro, Entonces escribe así, ¿cierto? X o S. X o S, sí. Ellos tienen muchas áreas. En internet hay información, en redes sociales, y yo tengo la información del libro que te lo puedo compartir, Caro, por WhatsApp, para que si quieres se lo compartas también a ellos con mucho gusto en PDF. El libro, les voy a compartir los dos enlaces que me pasaste en estos días de unas capacitaciones virtuales También, sí. gratis. FIFA también, los que les gusta el fútbol, yo estoy haciendo el de FIFA, que se llama Diploma, es gratis, muy bueno. Hay de ligamento cruzado, de tobillo, no sé si les ha echado un ojo, Carito. FIFA Medical Network, muy, muy, muy bueno. Entonces, y me gusta mucho la dinámica porque te ponen a leer, te dicen desde la historia, la lesión, todo, 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 y a lo último te hacen un examen y pasas ese módulo y es libre, no hay presión de nada. Vos vas leyendo, yo cada día leo alguna cosita o me demoro y vuelvo y retomo. También me ha gustado. Listo, muchachos, enseguida se los comparto al correo. También cada día les he ido compartiendo el en vivo del Congreso Internacional de Fútbol para los que les interesa en fútbol, aunque no es, aunque su nombre es fútbol, los conceptos son, pues aplican para todos los deportes, Sí, claro. ¿cierto? Entonces también pues para que estén ahí súper conectaditos con eso. Daniel dice, el Internet no era para reinventar lo inventado en cuanto al conocimiento básico, sino para mostrarlo de manera dinámica, en video, y que todos pudieran ver, pero algunos se confundieron y pensaron que tenían que reformar todo. Hablo del deporte. Oh, muy de acuerdo, total. La herramienta es muy buena. Es que el mal uso de la herramienta y la herramienta es lo que yo no estoy de acuerdo. Los excesos, los extremos son los que yo no. Como te digo, Daniel y Caro, muchachos, es vos con tus conocimientos saber qué coges y qué no. Ni siquiera, no, nosotros no somos nadie para señalar, ni juzgar, ni criticar, no. La acción era simplemente, venga, esto a mí me gusta, me parece bien, yo lo tomo, lo que no, no lo tomo, sin necesidad de generar controversia ni incomodidades. Es básicamente eso. Claro que sí, es una herramienta, es una posibilidad de comunicación Claro, no, y muy eh, buena. que pues que sí se puede aplicar, digamos, en esta época, en esta circunstancia. Yo era una de las que no tenía tutoriales, porque pues lo que me interesaba hablando comercialmente era que el paciente fuera a mí. Pues si yo le Claro. daba todo, pues en un videíto, pues para que iba a ir donde mí, ¿cierto? Era como mi percepción comercial. Sí, Pero dadas las circunstancias fue mi manera de comunicarme y más que comunicarme, de compartir con aquellas personas que de pronto tienen esa necesidad y no pueden pagar para, para obtenerla. Entonces, vea, estos ejercicios los puede hacer. Si tienen dolor, por ejemplo, hicimos un tutorial de masaje. Puede hacer este automasaje, poner los dedos así, hacer eso, hacer lo otro para soltar un poquito la tensión. Pues digamos que es otra manera y que fue la invitación que se le hizo a los muchachos de compartir sus tutoriales, si hacían un video o un PDF, y si hacían fotos de ejercicios para compartir y ser un poco más solidarios con aquellos que no tienen esa orientación. Hay gente que no tiene ni idea de hacer ejercicio, ni por idea. eso a mí me parece esa herramienta muy peligrosa, porque es Es que de lo que doble vos, filo. es de doble filo, porque lo que vos envías para doña Pepita lo hace doña Maruja que lo vio, pero doña Maruja tiene otros componentes físicos, otras cualidades muy diferentes a doña Pepita. Entonces yo soy más amigo de esto que estamos haciendo, que es casi un face to face, que es casi que estás allá, yo estoy aquí, yo estoy mirando de una manera y estoy revisando, a yo mandar un video, un tutorial, yo por eso nunca lo he hecho y es algo, un criterio muy personal y es porque yo se lo mando, pero es que usted tiene una lesión, usted tiene ciertas condiciones físicas muy diferentes a otros, como yo les decía ahorita, el ejemplo del vendaje, misma lesión, mismo diagnóstico y responden diferente. Lo mismo pasa con un diagnóstico de tratamiento y un video que uno mande. Ay, es que, y eso fijo pasa.
amor, mire, le mandaron esto, que esto es muy bueno para esto, y se tira uno en otra persona. Eso es de doble filo. Entonces yo por eso ahí tengo y cuando publico cositas así, hago la referencia a una propuesta para un paciente que tiene esto, esto y esto. Ojalá hacer la salvedad, no es para todo el mundo. Ojalá, eso es de doble filo, claro, eso es complejo para mí. Sí, sí, de hecho nos vimos en una situación cuando los muchachos compartieron sus programas, uno de ellos hizo un tutorial de un video súper bueno, y él hacía la claridad para futbolistas entrenados de tal edad a tal edad. Profe, ¿hago la claridad? Yo sí. O sea, Claro. esos ejercicios no son para mí. Yo no Claro. entreno tantas veces a la semana, no estoy en esa edad. Para mí no son esos ejercicios. Y seguro si los hago, si los practico, me lesiono. O sea, claro, el riesgo es fijo, muy alto, sí, fijo, me claro. lesiono. Hay que ser Hubo muy... otra compañerita que está Claro. conectada, creo, ella hizo unos ejercicios de fuerza y equilibrio para las personas de la tercera edad. Entonces decía, suelte las manos, ojos cerrados. Yo no, ya solo soltar las manos ya es un grado de dificultad, pues soltarse, Sí. de, sujetarse de algo. Solo pararse en un pie, así esté sostenida, ya es grado de dificultad. Entonces, y era un programa muy tercera edad, y yo, más fácil, hágaselo más fácil, menos complejo, porque entonces le estaba pidiendo a los abuelos, digamos, pararse en un pie y los ojos cerrados, ya no, ya eso, ya, eso ya es nivel Dios para Nivel Dios, ellos, ya. para algunos, ¿cierto? Complejidad alta, claro. Es Entonces, muy específico y muy claro en la explicación, y entre más claridad haya mejor, entre más mejor. más simple, más básico, Más básico, mejor. mejor. Y viene bien hacer la claridad que dijo el compañero que hizo, de tal edad, esto es para esto, no es para esto, porque ahí te curas en salud y evitas, por lo menos uno nos da. Curarse en salud, evitarse. Muchachos, ¿alguna otra pregunta para el compañero Víctor? Profe, hola, ¿cómo es? Faltaba Vladimir. Vladimir siempre tiene que hablar en la clase. Yo sí decía, no vino. Eso se Sí, trata. eso iba a decir que Víctor, la verdad, pues muy contento con tu charla, una de las mejores que hemos tenido hasta el momento. Y... Eso dice cada 8 días, Víctor. Esas viejas ya las conocen. No, tienes que cambiar el Primera vez que intervengo el día de hoy, profe. Bueno, discúlpeme, de pronto compañeros que toco el mismo tema siempre, es algo que me compete mucho porque acabo de sufrir pues una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿cierto? Llevo 3 meses operado, entonces tengo muchas dudas, muchas cosas por trabajar en ese tema. Y aprovechando pues que tengo un profesional como si la profe siempre, pues te quiero preguntar a ti, Víctor, ¿qué fases hay de la recuperación de esta lesión? Que has leído, lo que sabes. Yo obviamente he leído bastantes cositas, he visto videos, pero como dijiste ahora, hay mucha información, ¿cierto? Como tanto buena como mala. Entonces, aprovechando pues esta conversación, ¿qué opinión me das referente a lo que te pregunté de las fases de esta lesión? Vladimir, ve, con ese tema específico del ligamento cruzado anterior, pues la mayoría de pacientes que yo he rehabilitado, en un gran porcentaje son posquirúrgico ligamento cruzado anterior. ¿Qué te puedo decir yo frente a eso? Hace poquito, nada más la semana pasada, de tanto estar informado en toda esta época que hay tanta información y academia y tantos cursos, congresos, se hablaban siempre de fases y llegó uno y dijo, un panelista y dijo que no se iba por las fases, sino por los objetivos. Llámelo como quiera, objetivo 1, objetivo 2, 3, 4, o llámelo fase 1, fase 2, fase 3, 4. Yo me inclino por la experiencia que tengo y que tengo con la rehabilitación de cruzado anterior. Yo me inclino por los objetivos que vos vas logrando. Vuelvo y repito, porque es que todos somos diferentes, Vladimir. Entonces, lo que vos me des a 3 meses, Daniel, con el mismo diagnóstico, misma técnica quirúrgica, puede ir o más avanzado en unas cualidades, unas condiciones físicas y vos más atrasado, colocando un ejemplo. Entonces, mira que si colocamos un escenario comparativo con misma técnica quirúrgica, ¿la tuya fue que autoinjerto o aloinjerto? Me hicieron una... Ah, perdón.
No, está bien, para cogerlo a los dos de ejemplo. Daniel, Yo tuve un desgarro tuve una meniscopatía que derivó en un desgarro meniscal y me hicieron una remodelación con 2 puntos de sutura en el bueno. lado derecho. Ok, no, pero Daniel fue otro día, pensé que había sido también cruzado anterior, perdón. Yo quiero colocar un escenario para compararle a Vladimir, dos escenarios de igual diagnóstico, que es paciente de misma edad, mismo sexo, misma lesión, misma técnica quirúrgica. Perdón, Vladimir, que no te escuché. ¿Cuál fue la técnica tuya? ¿Alo injerto o autoinjerto? A lo A injerto. lo injerto. Entonces, misma Sí, técnica señor. para los dos. Entonces, resulta que tengo paciente A y paciente B, mismo tiempo de operados, misma edad, mismo sexo, condiciones físicas muy similares, y resulta que pueden ir así. Es que, vuelvo y te repito, yo cojo fase 1 y le hago a Vladimir esto que es el protocolo, manejo del dolor, arcos de movilidad, isometría, ganar extensión completa rápido, toda la cosa, todo el protocolo que uno sabe, y llegamos a los 3 meses para colocar un ejemplo con Vladimir y el tiempo que lleva, y resulta que el paciente A y el paciente B, resulta que Vladimir tiene una evolución muy positiva comparado con el otro. Entonces uno dice, ¿dónde van las fases? ¿Qué es lo que me ha llevado a mí a concluir en gran parte a que tiene que ser por objetivos, muchachos? Entonces, para mí, si yo voy viendo que van cumpliendo ciertos objetivos físicos, es donde yo voy progresando y avanzando. Entonces, por eso la gente mucho en esta situación me llama o le pregunta a uno por WhatsApp o por las varias vías de comunicación que tenemos. Entonces uno dice, no, venga, comuniquémonos por Zoom, por lo menos para verlo cómo camina, qué rango de movilidad tiene, si tiene la extensión completa o no. Porque resulta que yo aquí te puedo decir, sin verte, no, Vladimir, entonces hace esto y esto. Y por Dios, si no lo he visto, no sé cómo camina, no sé qué rango tiene. Entonces vuelvo y repito, tiene que ser Vladimir y muchachos, para mi concepto, objetivo cumplido, paso siguiente. Objetivo cumplido, paso siguiente, hasta que saquemos al paciente adelante. Ah, que llevamos 6 meses y este va muy bien, pero este lleva 9 meses y va así, llevamos 9 meses. Lo importante. Mira, Víctor, que por ejemplo en el caso de Vladimir, que siempre sirve de ejemplo, Sí. está en ese momento en el tercer mes, iniciando, ¿cómo es? Sí, está en el tercer mes de la reconstrucción. Y ya estaba haciendo, profe, es que me está doliendo porque estaba haciendo unos trajitos con balón y un trotecito y un no sé qué, Cuando al primer mes, él ni siquiera había, durante el primer mes no recibió terapias. Estaba y llevaba 2 meses y todavía estaba en muleta. Estaba haciendo lo que él podía porque no Claro, tenía entonces, acceso al servicio de fisioterapia por X o Y. Está haciendo lo que él puede, ya está haciendo su rehabilitación solo, basado en lo que escucha, en lo que lee, en lo que ve, en lo que puede, solo ¿cierto? prácticamente. Solo, eso. Entonces, hace 8 días creo que fue, sí, hablábamos de, hey, es que si te duele, es que todavía no estás para eso. O sea, hay que cumplir primero como con unos criterios para poder ir progresando, ¿cierto? Entonces, él siempre sirve de ejemplo para eso y su rehabilitación siempre va a ser lo que él ha podido hacer por él mismo. Hay que tener muy en cuenta, Vladimir y muchachos, la calidad del tejido que se te implantó, en qué proceso va. El aloinjerto que te colocaron es de qué músculo o de qué zona anatómica, porque muchas veces es tendón, muchas veces del isquio, de dónde te lo sacaron. Perdón, ¿de dónde Víctor, fue el donante? ¿De dónde no, fue un ligamento cruzado anterior. Ah, es otro ligamento. La estructura Sí, anatómica señor. es un ligamento. Sí, Entonces, señor. mira que eso también cambia mucho, porque hay técnicas quirúrgicas que, el donante, el aloinjerto, son isquiotibiales, del semitendinoso, semimembranoso, que los preparan y a medida que va pasando el tiempo, tiene que sufrir un proceso fisiológico de cambio de estructura fisiológica que se convierta de tendón a ligamento, que son dos tejidos blandos en estructura anatómica muy diferentes. Vos me decís que tenés un ligamento cruzado anterior, eso tiene unos cambios fisiológicos también a medida que va pasando el tiempo. Hay unas semanas donde hay más riesgo de ruptura porque hay una especie de necrosis, no, una especie de falta de vascularización un poco, una zona de riesgo que llamamos nosotros. Fisiológicamente hay unas semanas más complejas que otras y eso, y más si estás en esta área, sería muy bueno que lo estudiaras. Toda esa parte, Caro, si tenés información, yo te la paso también de en qué semana, dependiendo del tejido,
cómo se está comportando, porque depende también, uno tiene que saber eso, ¿por qué? Porque es que si uno no sabe ese tipo de cosas, uno le genera y le somete cargas a un paciente que está en esas semanas y facilito se tira en un paciente de ligamento cruzado anterior. Así de sencillo. Ahora, uno tiene que saber en protocolos, para no hacer un poquito largo, y sí quiero decir esto, es sí saber cuándo uno tiene que empezar a hacer impacto, cuándo sí es un sí rotundo y cuándo no es un no rotundo. Por mucho que los objetivos vayan, no, el tiempo nos dice que hay que esperar 4 o 5 meses para hacer un trote lineal, entonces venga, calma, trote lineal todavía no, hagamos más fuerza. Todo ese Eso tipo de... Víctor, eso era como la duda que tenía frente a lo que hemos hablado. O sea, cuando, o sea, ya me dices que por objetivos, muy bien, eso también era lo que, digamos, he leído un poco. Pero entonces, ¿cuándo saber eso? ¿Cuándo cambiar de objetivo? ¿Cuándo cambiar de ejercicio? Entonces, Pero, para cada objetivo, uno como oficio tiene sus pruebas o su batería pues, de ejercicios o sus tipsitos, por llamarlo así, dependiendo mucho de la teoría clínica, porque eso tiene unos tiempos muy, muy respetables. O sea, esos tiempos sí hay que respetarlos. Por muy bien, ojo con esta aclaración, por muy bien que yo tenga un paciente a mis 3 meses, yo personalmente, yo no lo pongo a correr ni a realizar impacto, porque tengo claro y tengo en mi concepto y en mi conocimiento que no puedo hacer carrera lineal después de los 4 o 5 meses. Eso lo hago yo, respetando muchos trabajos, sin decir que está mal o bien. Simplemente te estoy diciendo cómo lo manejo yo y cómo lo hago yo. Entonces, básicamente es saber cuándo, haciéndote una serie de baterías y una serie de ejercicios y unas cualidades físicas que ya hagas de extensión completa de rodilla, flexión de más de 90 grados, activación completa del cuádriceps al 100%, marcha, que tu marcha no sea una marcha antálica, que sea una marcha correcta, que estés caminando bien en todos los planos, plano lineal, plano lateral, multidireccional caminando. Todo ese tipo de ejercicios o tipsitos que uno tiene le da una información importante para, bueno, este man ya está así, sigamos al paso que sigue. Es básicamente como algo para decirte, porque es que esto es muy largo y ancho y me da pena con el resto. Y con vos también, pero ese es un tema que a uno sí, lo sí, apasiona y entiendo. uno se va yendo y aquí Sí, seguimos. sí, entiendo, pero no, muchísimas gracias, Víctor. Mucho Muchas gusto, gracias, manito. Vladimir. Muchas gracias a Daniel, pues, por participar. Gracias. Los demás yo sé que son un poco más tímidos, pero en algún momento también harán, pues, sus preguntas. Muchachos, bueno, vamos a dejar a Víctor que vaya a preparar el almuerzo. Por favor, ya huele. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Yo te dije que era algo, pues, como, eh, pues, que yo sé, espero también, pues, tengo como esa esperanza de que a todos les guste, que estemos usando este modelo de invitado para la clase. Incluso hubiese sido un poco más difícil decirte que fueras hasta la universidad al salón. Entonces, mira que pues que esta circunstancia nos llevó a que fuera un poco más fácil poder compartir con los muchachos. Nos abre, como tú lo decías ahora, el espectro, es lo que tú piensas, es lo que tú opinas desde tu visión personal de los roles de las diferentes profesiones. Queda mucho tela para cortar, vamos a seguir pues en contacto, en algún momento te encontrarás como profe con los muchachos, si Dios Ojalá que quiere, sí, pues ahí claro que sí. en el instituto. Ahí vamos, claro que sí. A todos los que nos están viendo, pues en diferido, la invitación es a que vuelvan a ver todos los videos que tenemos montados en el Drive, a que en el Drive también compartan o al correo las páginas que están visitando, los eventos que se están encontrando relacionados con el tema de las lesiones, tanto en la readaptación como en la prevención de las mismas, que monten en el Drive los documentos que han encontrado que sean del 2017 en adelante, que sean pertinentes para verlos, para compartirlos y también, como decía Víctor, la invitación a desempolvar lo viejito, que nos hable de lo básico, que nos hable de toda esa calidad de movimiento que debemos tener en cuenta y simplemente comparten el PDF ahí en el Drive que queda para todos. Víctor, lo nuevo que los muchachos nos compartan, entonces también pues te lo voy a Muchas gracias. compartir y lo que tú tengas Claro.
yo lo monto, tenemos un Drive y ya acá pues van poniendo pues ahí como las cositas. Profe, Hay un canal de YouTube que tiene el nombre de mi correo, carolin.avalos@uda.edu.co. El canal se llama así mismo, creo que se llama Clases de la Profe Carolina Ábalos, que es derivado de ese, y ahí estoy montando los trabajos de ustedes. Entonces, los que ya están revisados están montaditos ahí, es sino compartir como el link. Dime, Vladimir. ahorita Víctor dijo que tenía una información que te le iba a compartir, pues como para recordarte, Víctor, y que se la mande a la profe. Yo ya le escribo a la profe para que me la reenvíe, por referente a lo de las fases de recuperación y todo eso. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, profe. Bueno, Víctor, muchas gracias. A los muchachos, muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación de estar pues en contacto en estos encuentros virtuales. Como sabemos, así se finalice la cuarentena, pues vamos a seguir con encuentros virtuales, pues la universidad está cerrada para los encuentros presenciales por ahora. Ustedes siguen pues seguimos en la normalidad académica, pero yo sigo con la firme convicción de que este es un tema que va más allá de la nota, que es un tema para la vida, que sea cual sea su expectativa de desempeño profesional, usted va a necesitar tener claros estos conceptos y va a necesitar saber qué se debe y qué no se debe hacer, incluso signos de alarma para nuestro propio desempeño físico, ¿sí? Todos hacemos actividad física o deporte en algún momento y necesitamos conocer esos signos de alarma. Y bueno, ya el que esté interesado en seguir por esta línea, pues realizará las capacitaciones y entrenamientos pertinentes en diferentes alternativas y estrategias terapéuticas para el manejo de las lesiones. Entonces, me quedó la inquietud del tema de los vendajes. Creo, muchachos, que puedo desarrollar una estrategia y si Víctor está disponible ese día, yo te aviso. Claro, Lo hacemos en conjunto, porque también... Sí, profe, la próxima clase hagamos vendajes, háganle. Porque también es un tema que, aunque tiene unos conceptos básicos, hay estrategias, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita Víctor mencionaba el Koban. De pronto no todos conocen el Koban y de pronto no todos tenemos acceso al Koban, ¿cierto? Sí. Ahorita él mencionaba los vendajes elásticos, que muchos los usan o sea, se lo ponen para jugar. Entonces, listo, ¿cuál es el uso del vendaje elástico? ¿Cuál es el uso del vendaje de tela? ¿Cuándo podemos usar espadadrapo y cuándo no? Para los talleres de vendaje de espadadrapo, a mí siempre me ha gustado usar la cinta de enmascarar. Es como que tú la puedes usar y quitar, poner, como para el proceso metodológico y de enseñanza del vendaje de espadadrapo. Es como práctico y más barato que desperdiciar el espadadrapo, que cuesta pues un montón, y con un rollo se hace una bota, por ejemplo. Entonces, podríamos tener... Vladimir, yo creo que para el miércoles es muy apresurado decirlo de los vendajes. Lo voy a propongo una fecha para que el día que lo vayamos a hacer todos tengan por lo menos algunos implementos, si no todos, pues algunos para poderlos practicar. Y créeme que en una clase de 1 hora, 2 horas, 4 horas no vamos a aprender a hacer vendajes. Eso es de práctica, y pues se necesita experticia para rasgar un espadadrapo, para todo eso, entonces sí, pero sí, queda pendiente esa y no muy lejana la fecha, puede ser para la otra semana, yo lo propongo ahí en el correo. Listo. Muchas gracias a todos, entonces voy a detener la grabación y ya pues cada uno se va a desconectar. Listo. Gracias a ti. Gracias, Víctor, y a todos de nuevo. Gracias a todos, muchachos. Un abrazo y feliz día. Chao. Luego, muchachos.